Bienvenidos a Contacto Divino. Para colaborar con este espacio, suscríbase, dele like, comente y comparta. También puede hacer donaciones a través de PayPal, Zelle o Apple Pay. Quiero descubrir lo que hay más allá, explorar el espacio espiritual, de libre de mis batallas, que a simple vista no se puede ver. Es un contacto divino. Tenemos un problemita aquí con la transmisión, pero aquí estamos. Vamos a pedirle a nuestro Padre que la transmisión fluya en armonía. Ya tenemos aquí con nosotros una conversación muy bonita que tendremos en el día de hoy con Francisca, que tenía mucho tiempo que no nos visitaba, Francisca, pero ha valido la pena esperar porque al final de esta conversación vamos a conocer qué ha estado sucediendo contigo, todas las cosas hermosas que han estado pasando. Y hoy vamos a tener esta conversación contigo sobre lo que tú has venido recibiendo en estos meses con relación a lo que es esta preparación que nosotros debemos tener como alma, no como, bueno, también como individuo, pero en todo caso como alma. Pero me gustaría que me contara cómo te sientes, cómo has estado pasando estos meses, qué cosas están pasando contigo. Sí, bueno, contarte, lo más importante es que saqué el libro, finalmente, que tú ya leíste, Las cosas que no le dije a Dios, que es un libro, fíjate que yo cuando empiezo este camino de despertar espiritual, un poco, yo digo accidentalmente, cuando converso con esta chica que ayudo a cruzar al más allá y todo comienza a desarrollarse, una de las primeras canalizaciones que me ocurren a mí de manera directa es que me dicen, Francisca, queremos que cuentes tu vida, aquello que te va a ir ocurriendo. Y en ese momento, primero yo estaba postulando a un trabajo de los que hacía, con cine, televisión, y realmente primero no sabía qué es lo que era canalizar, no sabía qué estaba pasando y después realmente yo dije, me da lo mismo, no creo nada, no sé lo que me va a pasar, ¿qué es esto? Es como, ¿qué me están diciendo? Y lo dejo de lado y ahora, casi 3 años después, sale el libro y entendí que todo esto era un plan desde hace por lo menos 3 años atrás y me imagino por todo lo que he ido aprendiendo, era un plan desde que uno encarna en el fondo. Y fue, bueno, y ahí ocurrió que se dieron una serie de situaciones como este despertar más espiritual, más masivo, las comunicaciones con el Maestro Jesús y bueno, el cáncer que me pasó el año pasado, en febrero del año pasado, el 2024, y que gracias a Dios, y literalmente es gracias a Dios y a los médicos, ya estoy completamente libre de eso. Así que eso, en resumen, es lo que me ha ido ocurriendo y por supuesto sigo con muchos mensajes y vamos a leer uno que acaba de ocurrir hace poquito, que habla acerca de el retorno de Cristo, que se puede entender como una frecuencia crística. Vamos a hablar un poco más de eso, porque para la religión, la más tradicional y una de las vertientes, hay un retorno físico, pero el que a mí me han hablado mayoritariamente, realmente me han hablado a mí de un retorno crístico, de una frecuencia de amor, de entendimiento y de iluminación que tiene más que ver con eso. Y bueno, y ahí vamos a leer la canalización y te va a quedar también claro de que se espera, hay personas que lo esperan de una manera, otros de otra manera, otros no saben qué pensar y qué esperar y están abiertas a todo. Y la gran mayoría de gente no está ni siquiera pensando en eso, no le interesa, está preocupada en sobrevivir, no porque sean malas personas o porque no sean espirituales, sino que porque la vida en la Tierra es complicada. Estamos en una rueda del hámster, como dice mi hijo, que es como trabajar para pagar cuentas, para volver a trabajar y pagar cuentas. Entonces, no es que las personas no quieran hacerlo, es que no tienen el tiempo para poder estar en contemplación, más en silencio y poder, en el fondo, dedicarse a otras cosas, tener más tiempo para ellos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la gente está como
en esa categoría. Hay unos pocos que están despertando, como decimos nosotros, y que están empezando a interesarse más en esto de manera más espiritual. Bueno, y hay otros que siguen con la iglesia de manera más tradicional y que tampoco está mal, porque nadie puede, no deberíamos al menos, no es que no podamos, no deberíamos juzgar las elecciones de otra persona, porque habla más bien de una mezquindad de corazón en vez de un entendimiento, ¿no? Sí. Hoy no te escucho, Ani. Estoy en modo, sí. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí, ahora perfecto. Hemos escuchado muchas veces, precisamente partiendo de eso que tú estás diciendo, de no juzgar, de que el hecho de que nosotros en el día de hoy estemos en el camino del despertar, como bien tú lo has llamado, no quiere decir que en otro momento, en otras vidas, nosotros no hayamos sido estas personas que quizás hoy estamos juzgando. Entonces, ahí está también parte de nuestro aprendizaje. Totalmente. Y de hecho es más, hace poco recibí un mensaje, pero no del maestro, sino que de otro, un colectivo espiritual, y que decían que recién, si esto fue recién, que nosotros veníamos a experimentar la dualidad en este planeta y nuestra alma eligió, de acuerdo a este colectivo, pasar por todas las situaciones que nos enseñaran un poco más. Eso quiere decir, situaciones que nos hacían, yo pongo entre comillas, buena persona y mala persona, porque lo de ser el bien y el mal es una categorización más bien humana para poder entender esto de las experiencias que queremos vivir como almas para crecer. Entonces yo le preguntaba a este colectivo, pero ¿cómo es posible que una situación mala nos sirva para crecer? Digo, una situación en la que nosotros hagamos daño, ¿no? A un otro. Y me dice, claro que sirve para crecer si tomas conciencia de esa situación. Por supuesto que te sirvió para crecer y a la otra persona también le sirvió para crecer, porque esa persona que fue dañada tiene la posibilidad de responder con un nuevo daño o responder con altura de miras, pero tampoco dejarse pisotear, o sea, tampoco se trata de que las personas vayan de la vida así como víctimas, sino que ahí me decía este colectivo espiritual que tenemos que buscar como el equilibrio, ¿no? Como el equilibrio entre ser unas personas que aportan, pero tampoco así como decía este colectivo, un santo inmaculado que se victimice por todo el resto. O sea, este colectivo hablaba de un equilibrio y que eso es lo que veníamos a tener en la Tierra, a equilibrarnos y a incluso incorporar toda la oscuridad que tenemos, toda la luz que tenemos y hacer de eso un equilibrio. Esa era su postura. Ahí es como, bueno, yo transmito, yo transmito y después digo, a ver, ¿en dónde estoy yo? Como que hay proceso, pero antes yo prefiero escuchar, digamos, estos mensajes los escucho, los escribo y no lo juzgo en el fondo. Después viene el análisis. Y ahí puedo decidir o definir, claro, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿Me aporta el mensaje o no me aporta? Sí, yo quiero que la comunidad escuche bien el mensaje o los mensajes que Francisca va a entregar y que oigan bien, no que lo oigan, que lo escuchen. Y luego que ella nos entregue y haga este análisis de este mensaje, entonces ustedes también pueden hacer las preguntas sobre cualquier duda que tengan con relación a lo que se va a entregar en el día de hoy. Es interesante escuchar, Francisca, cuando tú planteas esta parte en la que dices que tú recibes el mensaje, lo escribes, pero luego haces un análisis a ver en qué posición tú estás. A veces nosotros creemos que estamos, por ejemplo, en una fe total o que estamos en un camino muy bien o que nosotros somos los que estamos bien y cosas tan sencillas a veces dejamos pasar de lado porque estamos en esta posición de creer que nosotros sí estamos en el camino correcto. Es importante, como bien tú mencionas, todo el tiempo estar en ese proceso de observar, recibo el mensaje, es para el colectivo, pero también en dónde me aplica a mí. Sí, exacto. Y yo creo que un consejo para todos, lo pueden tomar o dejar, es dejar de lado el juicio. Hay muchas personas que
cuando empieza esto a conflictuar con sus creencias, sobre todo también religiosas, empieza a ser cortocircuito el mensaje porque no hay cómo comprenderlo sin que entre en conflicto con lo que ya nos enseñaron. Pero sáquense eso, traten de salir de esa parte y analizar el mensaje de manera si es constructivo para ustedes o si realmente no. Más allá de decir, no, porque esto no es lo que me dijo la religión XXX, puede ser cualquier religión. Lo que hace la religión es ordenar, a mi juicio, tener una serie de como reglas e instructivos, como un manual donde uno puede ir siguiendo ciertos lineamientos para un mejor comportamiento, ¿no? Para ser un aporte a la sociedad y para uno también ser mejor persona, vivir mejor, etcétera. Y eso está muy bien. Pero luego empiezan a llegar informaciones de otros lados con otros mensajes y ahí tenemos que ver si esto nos suma a lo que y nos expande a lo que ya venimos trayendo desde niños, porque en muchas partes uno viene seteado desde niño, ¿no? Por ejemplo, con los musulmanes, las religiones, bueno, no son religiones, pero los movimientos en la India y así suma y sigue protestando, o sea, muchísimo, ¿no? Y yo creo en la mayoría de los casos que vienen esas informaciones de niños, venimos con eso criados en el fondo, ¿no es cierto? Sí, mira, es como, por ejemplo, mientras tú conversabas me llegaba este ejemplo a memoria. Es como cuando, por ejemplo, tú sabes llegar, voy a poner el ejemplo de aquí, yo vivo en Atlanta y quiero llegar, por ejemplo, a Carolina del Sur, que me queda a 5 horas, y yo sé una ruta. Pero si pongo el GPS me va a dar otras alternativas de ruta que al final me van a llevar a ese mismo lugar. Entonces, a veces creemos, como bien tú mencionas, que únicamente esa es la forma y no hay posibilidad. Nos hemos dado cuenta, sobre todo las personas que siguen estas entrevistas que hacemos aquí y en otros espacios también, que el mundo espiritual es bastante amplio. No es tan estrecho, tan pequeño como por mucho tiempo pensamos que fue. Entonces hay que abrirse a eso. Y yo siempre he dicho, a ver, si hay cosas que no me resuenan, yo la dejo ahí al lado porque no quiere decir que no sea verdad. No quiere decir que no sea verdad, pero la dejo ahí porque en algún momento me hará o no sentido. Claro, y sobre todo una brújula interesante, es decir, a ver, me acerca a mi realidad, a mi verdad, me hace bien, me siento bien con esto o me aleja. Y con eso algo tan simple como eso, de poder, mira, incluso el libro lo ha leído todo tipo de gente, más religiosa, menos religiosa, pero me acuerdo de lo que dice mi mamá, que es de misa diaria católica, así yo dije, no sé si pasarle el libro, porque hay mucha canalización y está la mediunidad de por medio, y me dijo, el mejor cumplido que me puede decir, ni siquiera lo pensó, dijo, bueno, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, quería decir que ok, no entiendo esto muy bien, no sé si lo comparto, pero entiendo que tú también quieres llegar a un fin que es el sentido y la conexión divina con algo más grande que tú. Entonces yo dije, es lo mejor que podía definir del libro, ¿no? No le va a hacer una reseña, pero dijo, todos los caminos llevan a Roma y en el fondo tu búsqueda espiritual es tan válida como la mía. Muy inteligente, muy sabia, no inteligente, muy sabia. Muy sabia, sí. Muy sabia. Sí. Bueno, Francisca, aquí estamos entonces a la disposición. Sí, esta canalización del maestro la recibí hace como una semana y media. Mira, para ponerte en contexto, yo nunca había canalizado al Maestro Jesús, me costó salir a la luz un poco con eso, pero esto se dio a raíz de cuando me diagnostican la enfermedad, en la clínica había una capilla, o sea, hay una capilla, porque la clínica es de orientación católica y bueno, la clínica estaba frente a oncología. Entonces, pasé mucho tiempo en la clínica y para ir a hacer ejercicio, iba y salía del pasillo y estaba la parroquia, que era, o sea, la capilla, que era preciosa, así que iba y volvía, y de tanto ir y volver, y de tanto yo creo que encargarme todos al cielo, partió esta relación.
Entonces, generalmente, como igual sigo yendo mucho a la clínica, siempre paso a la capilla a saludar y muchas veces yo diría que casi el 90% de los mensajes los recibo ahí. También es lógico porque uno está en contemplación, en oración, hay silencio, o sea, imagínate, una situación ideal, ¿no? Como para recibir mensaje. Hay algunos que pasan en cualquier momento, pero se ha dado la ocasión de que ese ha sido un lugar de preferencia, ¿no? Por el silencio, como te digo yo, y estar también. Y sobre todo, fíjate que cuando muchas veces me ha tocado ir en ayunas por exámenes, más clara la comunicación es en ayunas. Sí. Qué Sí. bien. Sí, 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 me es más imagino clara. tu cuerpo. Menos densidad, ¿verdad? Sí, y se nota porque fluye más rápido, es más clara, más intensa. Sí, yo tampoco yo decía, pero ¿cómo? Y bueno, así fue, pues me he dado cuenta que es así, al ver la diferencia. Bueno, entonces la canalización dice lo siguiente, esto en relación a la iluminación de conciencia y al retorno de Cristo. Dice, diles que no me busquen con un cuerpo físico porque el envase que ustedes han visto ha sido construido por otros que por nobles motivos lo han pasado a través de generaciones para que así puedan venerar mi nombre. Diles a todos que esperen mi regreso dentro de sus corazones, que busquen consuelo en mi palabra, que aniden su pecho en mi pecho, que el día del juicio no es el final, sino el principio de una vida más justa, más verdadera, más amorosa. Diles a los que esperan mi retorno que volveré no como ellos creen, sino como ellos necesitan. Si vengo o no en la carne, no es lo importante. Lo que es valioso es que es lo que está dentro de sus corazones. ¿De qué serviría mi regreso si no existe más que un pequeño grupo que me espera? Yo le digo, maestro, no es tan pequeño. Hija, yo no soy el salvador de nadie. Mi retorno es un símbolo de que ustedes han retornado a su verdadero ser, a la esencia, al Padre. No es a mí al que ustedes precisan, es a ustedes mismos. Yo los puedo guiar, los puedo consolar, los puedo amar, pero no los puedo salvar de la manera que ustedes piensan. No vine a la tierra a eso. Tampoco lo haría una segunda vez. Lo que yo quiero, y he dicho en todos los idiomas y en todos los tonos como esta expresión, es saber que ustedes son tan hijos del Padre como yo lo soy y que estoy aquí para mostrarles el camino de regreso al Padre, de regreso a la fuente. Ese es mi mensaje, esa es mi promesa, esa es mi palabra. Quiero que mis hermanos vuelvan a su Padre y mi retorno es el recuerdo de que ustedes también son sus hijos. Esa iluminación de conciencia de la que hablas no es más que hacerse consciente de la promesa del Padre, de que otra vida, una más verdadera, es posible, de que no están aquí para sufrir, de que no vinieron aquí para sobrevivir, de que son amados cada uno de ustedes y se los ha acompañado por milenios y que ya es hora de volver a casa para siempre. Espera mi retorno, sí, pero no esperes a un hombre de pelo castaño vestido en una túnica. Ese fui yo, pero ese envase no es el que hoy usaré. Di a tus hermanos que mi retorno está cercano, pero primero deberé pasar por cada corazón. Luego veremos en qué corazones ha germinado la semilla y veremos qué tan grande ha sido nuestra cosecha. Solo así evaluaré cómo será mi retorno, si con un envase o si solo lo haré tocando sus corazones cuando venga la iluminación de conciencia. Di esto a tus hermanos. Eso. O sea que estamos viendo ahí que lo que yo puedo ver, hay trabajo, bueno, eso lo sabemos, hay trabajo por hacer de manera individual. Es lo principal, que prácticamente también viene recogiendo un poco lo que decías al principio. O sea, es comenzar a hacer ese trabajo interno y estar en la conciencia, Francisca, de que todos estamos aquí en un aprendizaje, por más iluminados o elevados que creamos que somos. Todos estamos día a día en un proceso de aprendizaje continuo y de evaluación continua. Claro, y lo que a mí me queda claro, o sea, lo que me queda como que es de manifiesto, es que
nosotros pensamos, tal vez lo mismo que pasó hace 2000 años, el pueblo judío pensaba, aquí viene este Salvador, este rey que nos va a liberar de los romanos, y querían básicamente una figura de autoría, la gran mayoría, ¿no? Y no un hombre que les dijera, van a volver, el reino no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo, ustedes son hijos del Padre, y todo un mensaje que es muy parecido a este. Y nosotros acá también tenemos la esperanza, tal vez, quizás como más humana, de que llegue una persona en cuerpo físico a decirnos, estamos listos, pasamos al otro lado, estamos salvados, etcétera. Pero lo que a mí me queda claro es que la única persona que te va a salvar eres tú mismo, y eso tiene un poco que ver al juicio que se supone, al mini juicio que nosotros tenemos cuando nos vamos al más allá, que toda la gente que ha tenido esta experiencia cercana a la muerte te cuenta, ¿no? Que uno tiene un juicio personal y con su maestro para ver las cosas que han hecho bien y mal. Y no hay ningún otro salvador que uno, y que la evaluación que uno, o sea, las metas, el objetivo que uno se propuso al venir a encarnar acá, si lo cumplió o no lo cumplió. Yo creo que nosotros nos aferramos a la figura de Jesús, a la figura humana de Jesús, como este Salvador, un poco como los judíos se aferraban al Jesús de 2000 años, que los salvara de los romanos. Aquí tal vez nos aferramos para que, en el fondo, esta humanidad y la manera en que vivimos con esta rueda de hámster de sobrevivencia, viste, si acá también hablo de sobrevivir, como que termine, ¿no? Y como que podamos tener otro tipo de vida, algo más justo, algo menos estresante, algo... Pero lo que a mí me queda claro es que eso va a ir cambiando primero dentro de nosotros, de cada uno que haga la diferencia, y vamos a ir sumando y a ir sumando y a ir sumando hasta que hagamos una masa crítica que sea posible ese cambio. Ahora, si ocurren o no este fin de ciclo anunciado, estas cosas que pueden ser mayores o menores en términos físicos, a mí, por lo menos, en palabras del maestro, todo lo que se me ha dicho de esa parte es que siempre está en evaluación, que hay distintas, líneas de tiempo, que están viendo cómo evoluciona la humanidad. Jamás se me ha dicho ellos, o sea, maestro y estos seres, que va a ser de otra manera. Ahora, hay otras corrientes, otros canalizadores, otras informaciones, incluso las que yo recibí de otros seres, de otros planos, que sí hablaban en un comienzo de grandes transformaciones físicas y grandes destrucciones, etcétera. Pero lo que yo he ido sabiendo a medida que pasa el tiempo, y me imagino a medida que me voy abriendo todo esto, es que todo eso está en continua evaluación y que es monitoreado de acuerdo a las acciones que nosotros vamos haciendo, a los corazones que se van abriendo, a la frecuencia que se va elevando más en una frecuencia de amor. Eso es lo que se me ha dicho, por lo menos de un año a esta parte. Siempre el mensaje así, de que eso no es un final escrito en piedra, de que hay una permanente evaluación, y de lo que se espera realmente es de un despertar masivo y de una iluminación de conciencia, pero que eso parte en cada persona, uno a uno. Por aquí hay un mensaje de Marta. Marta es canalizadora también del maestro. Dice, totalmente, el mensaje es el que hemos recibido, de acuerdo a lo que tú leíste. Dice, absolutamente coherente. Gracias, gracias, gracias. Por aquí te saludan de Santiago de Chile. Por aquí Claudio dice, hay que hacer la pega, chiquillos, como decimos en Chile, todos los días. Y agrega, dice, exacto, Francisca, la salvación es personal. Y él agrega, dice, las líneas temporales van cambiando dependiendo de la elevación de conciencia en el día a día. Sí, eso es lo que me dijo. Y lo otro es que la quinta dimensión más bien está primero en la conciencia, como en nosotros, en el cómo vivamos nosotros, que en un lugar físico. Pero si tú lo piensas, Ani, ya, pongámosle toda la mente y la razón posible. Imagínate, porque también se me dio este ejemplo, no sé si el maestro u otro, pero me decían, mira esto, si tú y tu conciencia está más que nada hacia el amor, tu frecuencia está para allá, tus emociones están allá,
tus intenciones, la gente que te rodea están allá. O sea, no estarías en un círculo donde haya violencia, donde haya mentira, donde haya robo, o bueno, otras cosas, ¿no? Otras emociones. Entonces tú misma te irías alejando y te irías hacia un sector donde cada vez verías menos esa realidad. Entonces, efectivamente, las realidades empiezan a alejarse. Ya no tendrías tú contacto con esa realidad. Incluso en tus mismos amigos, no sé si te ha ido pasando, pero por ejemplo, yo que dejé casi todo el cine y la televisión, salvo un par de cursos nomás que tomé ahora, toda mi gente de cine y televisión no la he visto. Gente que trabajaba años con ellos, años, 20 años, no la he visto y empecé a ver a otra gente de hace 3 años, me cambió completamente la gente que veía e incluso mi círculo cercano, esos amigos que tienes para siempre, he tenido que ser muy cuidadosa con lo que digo, con lo que no digo, la cosa del maestro así bajo 7 llaves, ahora que leyeron el libro, yo no sé qué van a pensar de mí, porque yo digo, bueno, espero que piensen lo que pensó mi mamá, así como apertura total, ¿no? Porque realmente estamos en frecuencias distintas, o sea, ahí vemos la vida de otra manera. Sí, yo diría Y es así. que en cierta forma, y esta parte la voy a hablar yo de manera personal, llevas una vida entre comillas solitaria. Claro, mira, en mi caso no tanto porque está mi marido, mis Bueno, hijos, refiriéndonos claro, a esa parte, claro, sí, claro, claro. pero y además me pusieron un mentor como de carne y hueso, digamos, y un equipo. No, no me sentí muy sola, pero sí se produjo un cambio de gente alrededor mío, porque claro, uno deja un trabajo para dedicarse a otro trabajo. Y esto también es un trabajo, o sea, hay que dar mensajes, hay que prepararse, hay que comer menos, hay que escribir, es un trabajo. Sí, 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 claro. Por Sí, aquí hay unos mensajes, dice, qué conocimiento tan maravilloso, gracias, gracias, gracias. Por aquí dice Hilda, es un mensaje muy claro. El trabajo es interno y es uno el que lo debe realizar. sí. Y por aquí, Graciela dice, qué bonito escucharlas. Sí. Otra cosa que quiero hablar del libro es que, bueno, yo no entendí que al principio teníamos que escribirlo, ahora va a ser una trilogía, es que ya entendí por qué era tan importante el escribirlo, porque pusieron unos códigos lumínicos, esto me lo explicaron ahora, así como hace poco, no cuando lo estaba escribiendo, donde la frecuencia del libro, o sea, uno obtiene el conocimiento, ¿no? Porque por cómo yo lo voy relatando están todas las cosas de Neville y todo lo que aprendí de él y todas esas conversaciones, pero ahora hace poco supe que habían códigos insertos, no sé ni cómo funciona, pero la explicación es que al leerlo, esto activa algo en la memoria de tus células que hace que tu cuerpo eleve su frecuencia. Esa es como la explicación más simple que podría dar, que no la entiendo totalmente, pero porque yo siempre me quedo con el asunto de, bueno, del mensaje, de las cosas, de las peripecias, ¿no es cierto?, de lo escrito, pero había una segunda capa que era esta, y que yo creo que al final es el propósito de todo, más allá del mensaje, como sí, de que al leerlo podía remecer, por supuesto, el mensaje si te despierta, pero también va a despertar tu cuerpo de alguna manera. Ujú. Hay algo interesante que tú dijiste. Dijiste, bueno, no me siento tan sola porque mi marido, tengo mi Sí, esposo, mis hijos. Esta historia muy bonita que de hecho las personas van a poder entenderla mejor si comienzan a leer tu libro. Es esa parte, ese sostén que tuviste tú de tu esposo, de tus hijos. O sea, independientemente de que, no lo sé, no ujú, quiero adelantarme mucho para que la gente lo vaya entendiendo, eh, de las cosas que te estaban pasando, donde probablemente en un principio pensaron que le está pasando a Francisca, sobre todo en el momento en que tú decides dejar tu carrera exitosa, guionista,
periodista, trabajando para medios importantes de comunicación de habla hispana, e irte por la parte de lo espiritual. Esa resistencia, hubo, si podrías hablarnos un poquito de qué pensó tu esposo, que se nos volvió loca la Francisca. Sí, lo que pasa es que cuando parte todo esto a través de Paola, que además era productora de cine, televisión y periodista, o sea, yo seguía en mi carrera, ¿no? Y además estábamos preparando 2 películas para México. O sea, yo estaba feliz de la vida en realidad y lo único que quería era seguir con lo que estaba haciendo, hacía teleseries y acá en Chile estaba difícil la cosa, entonces había que abrirse al extranjero y en eso estaba. Y pasa que, bueno, ocurre esto con ella, a mí me da un shock cuando se muere, porque se muere un ataque al corazón y me entero por Facebook, entonces todo raro y le empiezo a rezar y bueno, después Paola vuelve a través de una medium y ahí comenzamos esta relación y yo me empiezo a abrir a el más allá, ¿no? A preguntarle qué es lo que hay al otro lado, o sea, en la más periodística. Pero en eso empieza a abrirse como una veta de conocimiento y de saber qué se puede hacer, cómo se puede aprender y todo. Bueno, y como digo, solamente curiosidad al principio. Y yo seguía haciendo clases de escritura y también estaba casi al mismo tiempo sale la posibilidad de hacer una telenovela para Telemundo, que era el sueño de toda mi vida. Realmente yo dije, con esto salto a la fama internacional, esto es lo mejor que me puede pasar. Y estuve trabajando con un equipo que estaba en Miami 1 año. Sí, 1 año en realidad. Y fue esto al mismo tiempo. Entonces yo a mi jefe de allá, de Miami, no le había dicho nada de todas estas conversaciones con Neville, con Paola, porque después aparece este maestro de la metafísica que yo llamo, que se llama Neville Goddard, que está en el libro, todos sus conocimientos. Entonces yo mantenía como vidas aparte, así como que hoy ojalá que no se entere el jefe de lo que estoy haciendo y mi marido hablándole poco, ¿me entiendes? Entonces lo pude mantener el primer año completamente aparte. Y me acuerdo que, bueno, a final del año pasado me dice mi jefe que el proyecto se cae después de que estaba todo aprobado, terminado, escrito, y ahí a mí me baja mucha rabia, pero mucha rabia, porque yo decía, estoy haciendo todo lo que me piden del otro lado, doy los mensajes, hago las entrevistas, empecé a hacer clases de espiritualidad y yo decía, lo único que estoy pidiendo es que me salga esta teleserie de escribir, porque a mí me fascina escribir, y se cae a último minuto, Ani, no al principio, sino que lo más doloroso posible, al final, cuando ya estaba entera aprobada, así como yo decía, esto es un experimento de resistencia. Y una semana después me encuentran cáncer. Entonces ahí yo dije, esto, no sé, esto ya es demasiado lo que me está pasando y yo ya como que quiero renunciar. Pero ahí entra el maestro. Y yo creo que ahí hay una diferencia de como que subo de nivel, espiritualmente hablando, si uno lo llama, subo de división y me pasan a la división mayor, yo creo que porque iban a perder a la servidora, porque en el fondo, imagínate, me quitan la teleserie, estoy con cáncer, yo decía, yo llego hasta aquí nomás, o sea, no voy a seguir. Pero aparece el maestro en estas canalizaciones sin que yo más o menos entendiera muy bien por qué, y después de unos 3 meses, un poco más, pero casi con la primera quimioterapia o la segunda, uno de los mensajes fuertes que hay, que yo me acuerdo haberlo leído acá, al final dice que estoy sana, que esa es su palabra, que estoy como recuperada. Y claro, y ahí el índice tumoral de 580 baja a 1.8. Y ahí yo dije, ok, aquí realmente quieren que sigan esto, como que uno ya... una pruebita de fe. ¿Mm? Claro, exacto, ya asumo que esto va a ser, entiendo que no voy a poder volver a lo otro y que esto es lo que es, y ya como que la realidad se me integra y trato de
de hacer lo mejor posible y ahí sigo con las clases y sigo, bueno, haciendo mensajes, clases, etcétera. Pero ahí recién pude integrar, te diría yo, Ani, yo no lo había dicho en otro programa, pero recién yo creo que pude integrar mis dos versiones, mi versión como antigua, que me fascinaba, digamos, cine, televisión y todo eso, y la nueva, que era canalizadora, mensajera, profesora, hacer las clases, etcétera. Como que pude al fin unirlo y decir, ok, acepto esto y vamos para adelante. Claro, es que en nuestra parte humana, aunque nuestra alma sí lo entiende, en nuestra parte humana, esta experiencia humana, se nos hace difícil entender las cosas que van pasando en el día a día, en el momento. Luego el tiempo va, por eso siempre dice, el tiempo siempre da la razón, porque luego te van encajando todas las piezas del rompecabezas. Incluso yo diría, Francisca, de muchos años, de tu niñez, cosas que te pasaron y que luego tú vas diciendo, te vas dando cuenta o ellos mismos te van mostrando el por qué tenías que pasar por ciertas situaciones, el por qué tenías que experimentar tales cosas, porque tenías incluso que estudiar o no estudiar, hacer esto o no hacer esto, y luego te vas dando cuenta el para qué más que el por qué. Sí, exacto, el para qué, aunque como te digo, a mí me costó muchísimo, muchísimo aceptar la pérdida de esta teleserie, porque toda mi vida estaba dirigida a eso y yo decía esto de los mensajes y canalizaciones como por el momento, ¿no? Pero después me di cuenta que este era como el final, digamos, lo que venía a ser, y pude también integrarlo en el libro ahí, aquí, para que lo vean y lo lean, porque en realidad para eso es, para leerlo, para que les lleguen a las células lo que sea que tienen que llegarle, pero también para que disfruten la lectura, porque está con mucho humor. Sí, ya vamos a hablar dentro de un momentito del libro con más detalle. Francisca, por aquí pregunta Rufián Music. ¿Has recibido tú algún mensaje con relación al 3 y Atlas? Del maestro ninguno, pero un otro, ya no me acuerdo quién, otro ser que era como comandante de alguna nave o algo así, porque esto no se da a través mío literal, o sea, el maestro son comunicaciones a mí, pero hay otras, yo descubrí una técnica sin saber mucho cómo, donde hago entrar en trance a personas para que ellos se comuniquen con sus verdaderos maestros y con sus guías. Y me resultaba muchísimo, y una de estas alumnas que aventajada, porque realmente se conecta todas las veces y muy profundamente, canalizó a un ser, yo diría que de otra parte, por lo que se presentó, y él habló de que 3 Atlas era una sonda. Ahí quedamos así como enviada por ellos, como para llamar la atención, para que los científicos se dieran cuenta de que esto no era normal, de que no era un asteroide, un cometa, nada de eso, sino que era algo muy raro, o sea, como que querían llamar la atención. Pero no me hablaron de otra cosa y habló poco además, habló poco. Francisca, ahora sí, vamos a conocer un poquito más sobre tu libro. Ya tú más o menos nos has dado un adelanto. Yo tuve la oportunidad de leer este magnífico libro y te lo agradezco por haber pensado en mí, en mirarlo antes de la impresión. Y la verdad que es una historia que, con todo el respeto, porque sé que es a través de un proceso y un trance muy difícil humanamente hablando, pero es una historia fascinante. Con todo el respeto lo digo. Ay, no, qué bueno, sí, me encanta que lo digas y sí, yo elegí a algunas personas para testear el libro, para ver qué pensaban y también porque les tenía confianza, ¿no? Y porque estaban en este camino del despertar. Mira, te quería leer algo que dice Neville. En estas comunicaciones yo parto con, después de Paola llega otra persona, o sea, otro ser fallecido, y que es Neville Goddard. ¿Por qué lo llamo a él? No sé, yo creo que porque quería manifestar y siempre lo había estudiado y fue así, digamos, fue así como lo llamo. Entonces le pregunto, Neville, esto es a través de la medium, ¿qué son los milagros? Y dice,
Los milagros no son excepciones, son recordatorios. No son rarezas, ni premios, ni caprichos divinos. Son leyes funcionando en su forma más pura, sin interferencias, sin dudas. Un milagro es lo natural expresándose cuando tú te alineas completamente con tu imaginación, cuando sientes algo con tal intensidad, con tal certeza, que el mundo no tiene más opción que reflejarlo. No es magia, es fidelidad, fidelidad a la imagen interna, a lo que ya fue creado en un mundo invisible. Porque todo, escúchame bien, todo nace en lo invisible. Y cuando tú crees, cuando sientes de verdad, cuando actúas como si ya fuera real, el milagro no es que ocurra, el milagro es que ya está ocurriendo y tú finalmente lo ves. La gente piensa que los milagros vienen de Dios. Y tienen razón, pero no del Dios de allá arriba, sino del Dios que vive en ti como tu conciencia. ¿Quieres ver milagros? Deja de pedirlos y empieza a vivirlos. Asume el estado del deseo cumplido. Muévete desde la sensación del milagro ya hecho y el mundo responderá con precisión matemática. Lo llamarán suerte, coincidencia, providencia. Tú sabrás la verdad. Fue tu fe en acción. Los milagros no violan la ley. Los milagros son la ley operando sin resistencia. Cada sesión con Neville me dejaba con el corazón expandido, con el alma flotando. Sí. Bueno, esto hay que como que subrayarlo, estudiarlo, asumirlo, porque viste que nos enseñan que los milagros están afuera, que si Dios quiere, que si no quiere, pero lo que nos enseña Neville es que primero la confianza tiene que partir en uno, ¿no? En uno, por supuesto, yo creo que también hay que pedir, porque nos han dicho pide y se os dará, o pide creyendo que has recibido y recibirás, pero si ves lo último, pide creyendo y recibirás, eso también es fe. O sea, eso es fe. Y la fe tiene que estar también, como dice acá él, en uno. No tanto en... Y ahí volvemos de nuevo, si tú ves, al ejemplo de la salvación y ser salvados. ¿Me entiendes? Como volvemos a dejar esto afuera, en vez de el poder dentro de nosotros, dejamos el poder afuera en un otro. Entonces, de vuelta, yo creo que la gran enseñanza, bueno, Neville cree que Dios se manifiesta en la conciencia y en la imaginación del ser humano y de ahí se expresa. Y bueno, es verdad, porque nosotros somos una expresión de Dios. Entonces, si podemos empoderarnos, lo cual es difícil porque todo atenta en este mundo a desempoderarnos, yo creo que si podemos doblarle la mano y empoderarnos, sí vamos a estar en una mejor situación. Entonces, este libro ya está disponible. ¿Está disponible en todas las plataformas? Sí, en Amazon, en Buscalibre, en las librerías de papel también chilenas, o sea, como Antártica, pero mundialmente en Amazon y en Buscalibre. Bien, dice una historia de amor, cáncer, risas y milagros. Y es verdad porque es muy cotidiano lo que es como si es una conversación, me gusta mucho porque tú plasmas esas conversaciones, lo que tú piensas y no lo dices, es extraordinario. La verdad que vale la pena leer este libro porque además de llorar, porque yo lloro, lloré varias veces, también te hace reír porque la forma en que lo vas narrando también te hace sentir estar en ese lugar. Me dio yo decía, Dios mío, si yo hubiese sido esa persona, si hubiese sido Francisca, sabiendo que todos, tener ese valor, váyanse a disfrutar, váyanse todos a disfrutar, mientras tú estás pasando por un proceso, toda tu familia disfrutando en un lugar paradisíaco, y tú contar todo este proceso de cómo también se da ese acercamiento. Yo creo que para aquellas personas que, por un lado, estén pasando algunos procesos de salud, esta es una buena terapia para comenzar a leerlo. Para aquellas personas que constantemente estamos en duda, también es muy recomendable. Y por supuesto, para aquellos que están en esa búsqueda, también. Yo creo que es bueno tenerlo a mano. Así es que... Ay, qué lindo, sí. Y también
para tener una lectura que sea livianita y que, fíjate que justo yo no le quería decir José Andrés, porque él dijo, ya, le voy a regalar a todos mis jefes el libro. Y yo decía, oh, no, porque ¿qué van a pensar de ti? O sea, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y qué van a pensar de ti por estar casado conmigo? Entonces me dice, no, no importa, no importa, vamos a entregárselo a los jefes. Ya, bueno, y justo fíjate que pasó la prueba porque llama a un jefe a las 8 de la mañana y le dice, José Andrés, ayer, el domingo, porque fue el lunes a las 8 de la mañana, estuve leyendo 150 páginas de corrido y no pude parar y se lo voy a regalar a 5 personas y me encantó. Y yo digo, oh, qué alivio, porque podría haber pensado cualquier cosa. Entonces, y ahí dije, uff, ya, bien. Bien, estamos bien. Espero que después no se asusten las otras páginas, ¿me entiendes? Porque Tranquila, igual, porque mantener esa fe, Francisca, esa fe. sí, no hay que hacerlo y yo creo que si mi mamá pudo decir que es tan religiosa que todos los caminos llevan a Roma, yo creo que pasamos para el otro lado. Por aquí dice Ali, dice, se parece a la experiencia de María Elena Sarmiento y los mensajes que los apóstoles le dieron del retorno de Cristo. ¿Le Ah, dijeron, mira. ¿le dijeron algo más específico del camino hacia ese crecimiento espiritual? Si me dijeron algo más de lo que ha dicho el maestro acá, hasta el momento no, porque recién yo estoy preguntando acerca del retorno, recién, porque me parecía que era como que podía estar ahora a la vuelta de la esquina, pero los tiempos para nosotros y para ellos a la vuelta de la esquina pueden ser décadas, entonces como que ahí uno piensa, no, esto va a ser ahora y de repente puede que se alargue, entonces no te podría decir. Claro, yo creo que se podría repasar ese mensaje porque creo que ahí también es muy específico ese mensaje. Es el trabajarse, en cierta forma comenzar el trabajo de manera individual, no tratar de cambiar al hermano, de cambiar a mi familia, sino comenzar por uno mismo en ese trabajo, ver aquellas cosas que todavía no hemos acomodado, que nos faltan por limpiar, por sanar, entiéndase miedos, dudas, ansiedad, todas esas cosas que son, todas esas energías que nos traen desarmonía. Y yo creo que a todos nos pasa constantemente. No quiere decir que vamos a vivir fuera de ellos, sino ir trabajándola de a poco y que no nos dure más, que cada vez nos dure menos tiempo. Exacto, sí. Sí, porque, o sea, a mí me encantaría dar todo tipo de respuestas y decir, mira, en el año no sé cuánto, el maestro va a aparecer bajando da lo mismo, de aquí o va a aparecer allá o se va a aparecer, o sea, me encantaría tener esa información y me encantaría que fuera así. Pero en este mensaje en particular queda más claro de que esto va a ser primero una iluminación de conciencia, la activación de los corazones crísticos, el que tengamos una frecuencia más elevada y estemos más en amor incondicional y como que eso va a ir pavimentando un cambio y que tal vez después de eso puede que nos hagan un regalo y de alguna manera veamos algo más, digamos, pero si ustedes ven ahora, o sea, imagínense, pongámonos en la lógica más pura humana. ¿Qué pasaría si un hombre, da lo mismo cuál, puede ser un presidente o un mendigo, dijera, yo soy Jesús? O sea, yo soy la nueva encarnación de Jesús que ha venido a salvarlos o lo que sea. Yo creo que pasaría algo muy similar a lo que pasó antes. Si empieza a hacer milagro para que le crea a la gente, ya pongámosle resucitar a alguien, no sé, en fin, milagro. Quizás algunos mandatarios de Estado lo encuentren peligroso porque va a agarrar poder, popularidad, porque va a salvar gente, va a ser adorado como lo fue antes, entonces se va a volver una persona peligrosa porque va a mover masas y si mueve masas puede quitarle el poder a otro, entonces, ¿me entiendes? Va a empezar a hacer un complot como lo que pasó antes. No creo que termine muerto de la misma manera, pero quizás, imagínense, a Kennedy lo mataron de un tiro, de un disparo, porque empezó a mover y ser incómodo para ciertas élites. Imagínense qué pasaría con alguien que más encima
dice que es la encarnación de Jesús y que además hace milagros. O sea, ¿cuánto nos duraría en la tierra? Sí. Bueno, Francisca, ¿algo más que quieras agregar a la comunidad? Invitar a la gente para que te siga en tu Instagram, Soy Alma Ah, sí, Mística. claro. Sí, para Sí, que... sí. Ujú. Sí, que me sigan en Soy Alma Mística. Me parece que en diciembre voy a tener una especie de retiro urbano por un día. Estoy viendo eso, si es que lo hago en Santiago, pero también online, y ahí vamos a trabajar un poquito más en el libro y también en los mensajes y en los ejercicios me den, digamos, que me lleguen para hacerlos con las personas. Así que en eso vamos a estar de aquí a fin de año. Bueno, invitarles nuevamente para quienes deseen conocer esta hermosa historia, las cosas que no le dije a Dios, para que también un buen regalo ahora para la Navidad, ¿verdad? Sí, es bonito. Francisca, muchísimas gracias por estar por aquí después de unos cuantos meses, pero valió la pena esperar. Que Dios te bendiga, que nos bendiga a todos y que tenga mucho éxito en este bebé que estás Sí, presentando al mundo. así es. Sí, gracias a ti por invitarme, sobre todo por leer el libro, por hacer una reseña. O sea, no es menor leerse un libro y leérselo a conciencia y con cariño. Así Para que mí fue un muchas honor. gracias. Para mí fue un honor. Bueno, antes de finalizar, quiero recordarles que en el día de hoy vamos a tener el taller de los 72 nombres de Dios, continuando, retomando, ya los chicos están de regreso. No va a ser mañana viernes, lo vamos a estar impartiendo en el día de hoy. Vayan y busquen la publicación y denle a la campanita para que no se lo pierdan. Entre tanto, les pedimos a nuestro Padre que nos bendiga a todos y nos vemos más tarde. Francisca, un beso y que Dios te siga bendiciendo. Otro para ti. Cuídense mucho. Hoy quiero descubrir lo que hay más allá, explorar ese espacio espiritual donde a diario se libran más de 1000 batallas que a simple vista no se puede observar. Es un contacto divino que quiero tener, algo que me revele la voz de ese ser, que algún mensaje quiere transmitir. A Dios yo le pido poder discernir. Siento que ángeles vuelan a mi alrededor. Siento su presencia, siento su calor. Una punzada directa en el corazón. A veces en un sueño revelador. Es un contacto divino. Es un contacto divino. Es un contacto divino. Es un contacto divino que quiero tener. Algo que me revele la voz de ese ser, que algún mensaje quiere transmitir. A Dios yo le pido poder discernir. Siento que ángeles vuelan a mi alrededor. Siento su presencia, siento su calor. Una punzada directa en el corazón. A veces